Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con este video en el cual vamos a estar estudiando todos los pasos necesarios de análisis de concavidad y convexidad para determinar finalmente cuáles son los puntos de inflexión de una función. En primer lugar, vamos a definir lo que es concavidad de una función en un punto. Y te recuerdo que probablemente el concepto de concavidad o convexidad sea un concepto con el cual te encuentres familiarizado, por ejemplo, cuando estudiamos función cuadrática y conocemos cuáles son aquellas parábolas que resultan cóncavas o convexas. Ahora vamos a realizar el estudio de la concavidad, pero como dice el título, lo vamos a estudiar en un punto y vamos a construir la definición de la siguiente manera. En la pantalla podemos observar la gráfica de una función f y sobre ella vamos a marcar un punto por el cual pasa esta curva que tiene como coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Ahí entonces estamos marcando dicho punto. Antes de comenzar con la definición formal de concavidad de una función en un punto, me gustaría darles este ejemplo para intuir cuando una función puede ser cóncava en un punto. Y la cosa podría pensarse así. Supongamos que yo tengo un recipiente, tipo un bowl, en el cual desde arriba voy a verter un líquido. Entonces, supongamos que ese bowl coincidiera con la forma que tiene la curva, como estamos mostrando ahora en la pantalla. Bueno, vamos a decir que una función es cóncava en el punto si al verter el líquido el bowl lo contiene al líquido. En el caso de la convexidad vamos a ver que se derramaría, pero eso lo vemos más adelante. Así que entonces, de manera intuitiva decimos que esta función es cóncava en el punto x sub 0. Vamos a considerar ahora un entorno reducido sobre el eje x que tenga centro x sub 0 y con algún radio delta arbitrario. Y bajo determinadas condiciones que vamos a pedir para x sub 0, vamos a poder trazar allí la recta tangente a la curva que pasa por ese punto. Ahí la estamos marcando. Bueno, resulta que esta recta tiene como ecuación, como ya conocemos de videos anteriores, f igual a f' calculado en x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Bien, resulta que esta función que hemos dibujado acá en el punto x sub 0 resulta una función cóncava o también conocida como cóncava hacia arriba. Pero bueno, vamos a ver la definición formal entonces y queremos explicar por qué trazamos la recta tangente y qué tiene que ver esto con la definición. Consideramos entonces una función f con dominio en el conjunto A, subconjunto de los reales, y que va hacia los reales. Esta f es una función escalar, que además vamos a pedir que sea derivable en x sub 0. ¿Y por qué necesitamos que sea derivable en x sub 0? Bueno, para que justamente se pueda trazar en el punto x sub 0, f de x sub 0, una recta tangente a la curva. Vamos a decir que f es cóncava en x sub 0 si y solo si podemos determinar por lo menos un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta contenido en el dominio, de manera que para cualquier x que nosotros tomemos en el entorno se va a verificar lo siguiente. Y fíjense la zona que estamos marcando. En ella ocurre que las imágenes por la función que se ven en la curva roja son más altas o mayores que las imágenes por la recta tangente que se ve dibujado en color celeste. Entonces esto lo vamos a indicar en forma simbólica como f de x, que representa a las imágenes por la función f, la curva roja, tiene que ser mayor que f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0, que representa justamente las imágenes de esos x que estamos tomando, pero por la recta tangente, es decir, por la curva que está marcada en color celeste. Bien, esta entonces es la definición de concavidad de una función en un punto y básicamente se trata de comparar las imágenes por la función y por la recta tangente en un entorno del punto que nos está interesando.
Al igual que ocurre con la derivada primera y el crecimiento de una función en un punto, existe una relación con la derivada segunda de esta característica de concavidad de una función en un punto, y es la que enuncia lo siguiente. Si la derivada segunda de una función calculada en un punto es un número positivo, es decir, es mayor que 0, eso es suficiente para asegurar entonces que la función resulta cóncava en x sub 0. Es decir, si calculamos la derivada segunda de la función, la reemplazamos en el punto y obtenemos un valor positivo, podemos asegurar entonces que se trata de una función cóncava en el punto. Y nuevamente vamos a aclarar que es una condición necesaria la concavidad para que la derivada segunda sea positiva, porque la recíproca no siempre se cumple. Esto quiere decir que el hecho de que una función sea cóncava en un punto no significa necesariamente que la derivada segunda calculada en el punto sea un número positivo. Entonces ahora vamos a razonar cuál sería la definición de convexidad de una función en un punto. Nuevamente estamos tomando una gráfica en donde marcamos un punto x sub 0 y su imagen, y sobre el eje x hemos dibujado un entorno reducido alrededor de x sub 0. Y ahora vamos a decir lo siguiente, para aproximarnos intuitivamente a la idea de convexidad. Vamos a decir que una función es convexa en un punto si esa curva fuese parte de un recipiente, como por ejemplo el que estamos mostrando, y vertiéramos agua sobre ese recipiente, lo que pasaría es que el agua se derrama. Así que esta función, por ejemplo, es convexa en un punto, pero claramente esta no es la definición. Nuevamente vamos a trazar la recta tangente, ahí escribimos también su ecuación y vamos a escribir la definición. Vamos a decir que considerando una función f derivable en el punto x sub 0, vamos a decir que la misma es convexa en el punto si solo si existe un entorno reducido alrededor de x sub 0 y este entorno está dentro del dominio, tal que para cualquier x que se tome en ese entorno reducido se verifica ahora, y vamos a marcar esta franja. Notemos acá que en este caso las imágenes que se obtienen por la curva en color rojo, que es la función original, son menores a los valores que se obtienen por la recta tangente, que es la que está dibujada en color celeste. Bueno, en símbolos estamos diciendo que f de x tiene que ser menor que f' de x sub 0 por x menos x sub 0 más f de x sub 0. Nuevamente existe una relación con la derivada segunda que nos dice que si la derivada segunda calculada en un valor x sub 0 es menor que 0, entonces podemos asegurar que la función f es convexa en x sub 0. Nuevamente, la recíproca no siempre se cumple. Bien, al igual que hicimos con el crecimiento y el decrecimiento, podemos extender la definición de concavidad y convexidad hacia un intervalo abierto. Vamos a decir que, considerando una función f, una función escalar que sea derivable en un intervalo abierto AB, diremos que si además de f ser derivable, f', es decir, su derivada, también es derivable en dicho intervalo, y noten que esto lo estamos pidiendo porque queremos que exista la derivada segunda, y además la derivada segunda es mayor que 0 para cualquier x de ese intervalo abierto, entonces vamos a decir que f es cóncava en dicho intervalo. Y por otro lado, si tenemos una función f derivable en un intervalo abierto AB, vamos a decir que si f' es derivable en el intervalo abierto AB y además conocemos que la derivada segunda es negativa ahora para cualquier x de dicho intervalo, vamos a asegurar que la función es convexa en el intervalo abierto AB. A modo de ejemplo, vamos a analizar lo que sucede con la función de ley f de x igual a x menos 1 al cubo. Ahora vamos a graficar esta función, pero bueno, recuerden que podemos basarnos en la función potencial y igual a x cubo y correrla en forma horizontal una unidad hacia la derecha. Bien, vamos a derivarla. Voy a calcular la derivada primera. Esto sería 3 por x menos 1 al cuadrado y luego por 1, aplicando la regla de la cadena. Bueno, por eso no lo hemos puesto. Y luego vamos a hacer la derivada segunda,
que en este caso nos queda 6 por x menos 1. Y ahora quiero que prestemos atención a la expresión a la que acabamos de llegar. 6 por x menos 1. Estarán de acuerdo ustedes que el signo de esta expresión obviamente va a depender del signo del segundo factor, es decir, de x menos 1, porque podríamos descartar a 6, que es positivo y ya no va a influir en la determinación del signo final. Entonces, piensen que si consideramos todos los x que estén antes que el menos 1, es decir, todos los x menores que 1, va a pasar que f segunda, es decir, 6 por x menos 1, va a ser un número negativo. Probemos, por ejemplo, si tomo el número 0, vamos a obtener el número menos 6 para la derivada segunda. Así que para cualquier x menor que 1, podemos decir que se cumple que la derivada segunda va a ser un valor negativo. Eso va a significar que esta función es convexa en el intervalo menos infinito hasta ese valor 1. Sin embargo, si tomamos todos los x que están a la derecha de 1, podemos razonar que el producto 6 por x menos 1 es mayor que 0, es decir, positivo. Y como la derivada segunda entonces resulta positiva, podemos asegurar que la función va a ser cóncava en el intervalo 1 más infinito. Bueno, allí estamos mostrando entonces la gráfica de esta función que les había anticipado que se trataba de la y igual a x cubo desplazada una unidad hacia la derecha, y como pueden observar a la izquierda del 1 la función es convexa y a la derecha del 1 la función resulta cóncava. Bueno, el análisis de concavidad y convexidad nos permite descubrir los que se conocen como puntos de inflexión de una función. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles esta gráfica de una función f y vamos a señalar el punto que se muestra, que es el punto de coordenadas x sub 0, f de x sub 0. Ahí estamos marcando el punto. Vamos a considerar un entorno reducido alrededor de x sub 0 y notemos que para todos los x que están en ese entorno y que son menores que x sub 0, la función adquiere un comportamiento en el cual la misma es convexa. En cambio, a la derecha de x sub 0 sucede que la función pasa a ser ahora cóncava. Ahora observemos este otro ejemplo. También tenemos marcado un punto x sub 0, f de x sub 0, ahí lo tenemos. Vamos a tomar también un entorno reducido alrededor de x sub 0 y notemos que para los x que son menores que x sub 0, la función resulta cóncava. En cambio, para aquellos que son mayores que x sub 0 en ese entorno, la función resulta convexa. Con lo cual, en ambos ejemplos, en ese punto que habíamos marcado en cada una de las dos gráficas, sucede que la función cambia su concavidad. Bueno, justamente este es el concepto de punto de inflexión. Un punto de la función en el cual la función pasa de ser convexa a cóncava o cóncava a convexa. Vamos a ver entonces la definición. Consideremos entonces una función f, cuyo dominio es el conjunto A incluido en los reales, que se trata de una función escalar derivable en un entorno reducido de centro x sub 0 y radio delta que está contenido en el conjunto A, es decir, en su dominio. Bueno, vamos a decir que entonces, y atención a esto, x sub 0 f de x sub 0, y escrito así, como par ordenado, es un punto de inflexión que a partir de ahora lo podemos escribir como PI, si y solo si la curva cambia allí el sentido de su concavidad. Existe una clasificación para los puntos de inflexión, se pueden llamar puntos de inflexión crecientes o puntos de inflexión decrecientes, pero bueno, eso escapa a los objetivos de este video. Bien, vamos a definir ahora lo que se conocen como puntos críticos ahora de la derivada primera de una función. Y vamos a decir que x sub 0 es un punto crítico de f', si y solo si. Primero que x sub 0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Y además tiene que pasar alguna de las siguientes dos condiciones. O que la derivada segunda en el punto valga 0, o que no exista la derivada segunda en el punto.
Bueno, al igual que hicimos con máximos y mínimos, podemos establecer la condición necesaria para la existencia de puntos de inflexión en una función que dice lo siguiente. Si conocemos que x sub 0 f de x sub 0 es un punto de inflexión de la función y además, ojo porque esto es importante, existe la derivada segunda en el punto, entonces necesariamente tiene que valer esa derivada segunda en el punto 0. Pero una vez más les quiero recordar que cuando vayamos a la práctica y queramos encontrar los puntos de inflexión de una función, lo que tenemos que hacer es buscar los puntos críticos de la derivada primera, que como vemos en la definición que se encuentra en la parte superior, se puede obtener a partir de dos vías diferentes, o donde la derivada segunda vale 0 o donde no existe la derivada segunda. Y ahora sí, vamos a ver un ejemplo para mostrarles cómo se calculan los puntos de inflexión de una función. Vamos a tomar este ejemplo en el cual se nos pide hallar los puntos de inflexión de la función que tiene como ley f de x igual a x a la cuarta menos 2x al cubo. En primer lugar, vamos a calcular el dominio de la misma, que en este caso es el conjunto de los reales por tratarse de una función polinómica. Ahora, a continuación, vamos a buscar quiénes son los posibles candidatos a que haya allí puntos de inflexión. Y esto, como habíamos dicho en la pantalla anterior, lo obtenemos de dos lados. O aquellos puntos donde la derivada segunda valga 0, o aquellos puntos donde no exista la derivada segunda. Claramente para esto necesitamos entonces la derivada segunda de la función. Así que vamos a buscar primero la derivada primera. Allí la tenemos, 4x cubo menos 6x cuadrado. Y ahora vamos a buscar la derivada segunda, que en este caso es 12x cuadrado menos 12x. Esta derivada segunda es una función polinómica porque, bueno, la original era polinómica y todas sus derivadas también lo son. Así que claramente no vamos a encontrar puntos donde no exista la derivada segunda, ya que el dominio de una función polinómica siempre es el conjunto de los reales. Vamos a descartar entonces esta vía para encontrar los puntos críticos de f'. Entonces nos queda la primera posibilidad, que es igualar a 0. Vamos a resolver esta ecuación. Noten que lo que hice fue sacar factor común 12x y me queda 12x por x menos 1 igualado a 0, que obviamente tiene como soluciones x igual a 0 o x igual a 1. Esto nos va a permitir armar tres intervalos considerando el dominio de la función, que eran todos los reales, o el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Entonces vamos a armar un primer intervalo desde menos infinito hasta 0, otro desde 0 hasta 1 y otro desde 1 hasta más infinito. Y recuerden nuevamente que lo que vamos a hacer es elegir arbitrariamente algún punto que esté en alguno de estos tres intervalos, uno para cada uno, y vamos a reemplazarlo, ahí lo estamos señalando, en la expresión de la derivada segunda con la intención de calcular cuál es el signo de la derivada segunda en dicho intervalo. Por ejemplo, para el primer intervalo podemos tomar el valor menos 1 y cuando lo reemplacemos en la expresión que está señalada, van a poder notar que obtienen un número positivo, que de hecho es 24. Así que entonces sabemos que la derivada segunda es positiva en todo el intervalo menos infinito 0 y esto significa que allí la función es cóncava. Vamos a hacer lo mismo para el intervalo 0,1, por ejemplo podemos tomar un medio. Resulta que allí la derivada segunda da como resultado un valor negativo, con lo cual vamos a decir que la función allí es convexa. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo en el intervalo 1 más infinito. Por ejemplo, podemos tomar el valor x igual a 2, lo vamos a reemplazar en 12x cuadrado menos 12x y nuevamente vamos a obtener un valor de derivada segunda positivo, con lo cual en ese intervalo la función va a resultar cóncava. Bueno, en resumen, resulta que del primer intervalo al segundo existe un cambio de concavidad porque la función pasa de ser cóncava a ser convexa. Con lo cual allí vamos a tener un punto de inflexión y lo vamos a tener en el punto que tiene como abscisa el valor que es el punto crítico donde cambió el intervalo, o sea 0.
Para hallar la segunda coordenada, obviamente lo vamos a reemplazar en la ley de la función original, es decir, en y igual a x cuarta menos 2x cubo. Acá resulta muy sencillo darse cuenta que esto es 0, así que 0, 0 es un punto de inflexión de esta función. Pero del segundo intervalo al tercero también existe un cambio de concavidad porque la función venía siendo convexa y ahora es cóncava, con lo cual en el punto que tiene como abscisa 1 y tiene como ordenada 1 a la cuarta menos 2 por 1 al cubo, es decir, menos 1, esto también lo calculamos en la ley de la función original, allí también tenemos un punto de inflexión. Vamos a mostrar entonces la gráfica. Acá tenemos un sistema de ejes y vamos a ubicar los dos puntos de inflexión obtenidos. Acá tenemos el 0, 0 y acá tenemos el 1 menos 1. Bueno, noten que antes de 0, 0 la función venía siendo cóncava, luego pasa a ser convexa y después vuelve a ser cóncava. Así que ahí tenemos la gráfica de la función que estábamos estudiando. Quiero decir que este ejemplo también lo habíamos utilizado en el video anterior para el cálculo de extremos. Con esto entonces hemos terminado este video sobre concavidad, convexidad y puntos de inflexión de una función. En los próximos dos videos vamos a hacer estudios de funciones de dos casos diferentes, uno con un nivel de complejidad mayor al otro, así que te espero en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.